Bien, adelante, Olga. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar desde el capítulo de Derechos Humanos y Psicoanálisis con esta mesa que se titula Viejismo, una mirada sociológica y psicoanalítica. Van a estar dialogando con nosotros, exponiendo para nosotros, el doctor Osvaldo Bodny, que es miembro titular de APA, ex coordinador del Departamento de Adultos Mayores y autor del libro La delegación del poder en el envejecimiento humano, teoría del legado e investidura del sucesor, de Editorial Paidós. Y el doctor Pacho O'Donnell, que quiere presentarse solo como escritor, aunque sabemos que tiene muchas otras actividades, y además tiene una extensa obra literaria que incluye novelas y cuentos. También se ha destacado como dramaturgo e historiador. Bueno, yo voy a decir unas palabras de introducción. Con profunda satisfacción damos lugar a esta mesa con un tema relacionado a las vejeces o a la vejez, poniendo de manifiesto el interés que esta temática ha mantenido y desarrollado en nuestra institución. Elegimos trabajar sobre los prejuicios vinculados a la vejez. El término que lo define es viejismo, y lo queremos encarar como una cuestión asociada a la idea y al concepto de derechos humanos, por la discriminación que existe en la sociedad hacia el adulto mayor y porque es sabido que la edad avanzada da lugar a prejuicios en las personas, incluso en los propios viejos. Este tema fue tratado en nuestro medio por el doctor Leopoldo Salvarezza con uno de los libros pioneros sobre psicogeriatría, que comienza precisamente con el capítulo de viejismo. Pensamos que el envejecimiento forma parte de la evolución de la vida misma, que el sujeto habite sus años mayores, su vejez como desvalido o inhábil, hace perder de vista las potencialidades que puede tener en relación a su salud física, mental y social. Descartamos entonces la ecuación viejo igual a enfermedad, ya que hay estudios que contemplan que la salud de los mayores es necesario evaluarla en términos de su funcionalidad y su ajuste a la vida cotidiana. Una persona vieja puede ser considerada o estar funcionalmente saludable, aunque tenga algunas enfermedades crónicas, siempre que éstas puedan ser manejadas o tramitadas adecuadamente, y pueda seguir entonces con la vida que esté desarrollando o aún proponerse nuevos desafíos. Esta perspectiva no implica negar los deterioros reales, sino identificar y valorar los recursos y potencialidades de cada uno. Este criterio llamado funcional se ha defendido en las últimas décadas desde la Organización Panamericana de la Salud y desde la Organización Mundial de la Salud. Actualmente tenemos registro del aumento en cantidad de personas mayores en el mundo, y esto impacta económicamente en los presupuestos mundiales. De manera que hay que prestar atención con qué criterios se va a seguir encarando este tema desde las políticas nacionales y supranacionales para que las personas de edad avanzada sean plenos sujetos de derechos. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Le damos la palabra al doctor Osvaldo Bodny. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer al director del capítulo, doctor Néstor Karlinsky, a su secretaria y coordinadora, la licenciada Milda Rodríguez Rafaeli, a los integrantes del capítulo, y además quiero señalar que es un honor para mí compartir esta mesa con el doctor O'Donnell, autor de la gran epopeya, con quien estuvimos juntos en
en una época, hace 40 años, en una jornada de trabajo previa a su designación como ministro de Cultura. Para llegar al viejismo, título de nuestra ponencia, yo diré primero que el envejecimiento humano es una etapa transicional que auspicia un recambio de ejemplares de la especie y que en ella se valora un futuro imaginario encarnado en la sucesión generacional y en la transmisión de un legado. Es la última etapa en el pasaje de los saberes, aunque la historia bíblica de desastres muestra colapsos de la continuidad, por ejemplo, en las pestes. Me voy a referir al viejismo y voy a decir que es una horrible palabra, no me gusta, utilizada por Salvarezza y algunos otros para calificar los prejuicios y la descalificación de los adultos mayores. A partir de sus investigaciones de campo, recorriendo geriátricos, hospitales y otras instituciones, este autor señaló cómo los mayores eran perfilados como un grupo social en decadencia, esencialmente por no productores y no consumidores. Otra distinción importante, interesante, respecto del viejismo, aunque sin usar propiamente esta palabra, la da el doctor Edmundo Saimovici con un trabajo en el que define la diferencia entre ser viejo y tener muchos años, con cierta aproximación irónica al problema. Y en relación con esto, yo voy a presentarles dos paradojas que considero de importancia para introducir el problema. La primera paradoja tiene que ver con una escala demográfica que desde 1862, año del primer censo nacional, hasta la actualidad, muestra un paulatino crecimiento del porcentaje de adultos mayores. Año tras año, un aumento porcentual de los mayores de 60 años. Y esto se debe a varios factores, pero sobre todo es notable la rápida evolución de la expectativa de vida gracias a la medicina. Ahora bien, la paradoja es la relación inversa entre esta maravillosa extensión de la vida y el valor social de la vejez. Alguien ha graficado esto en una investigación ejemplar. La tesis de doctorado de la doctora María Julieta O'Donnell, a fines del siglo pasado, trabajó sobre los libros de lectura de las escuelas públicas de nuestro país. Desde 1880, que era un año en que había muchos veteranos de la Guerra del Paraguay, ella lo acota esto, desde 1880 hasta 1997, separando numerosas lecturas en las que se presentaban adultos mayores quienes relataban o enseñaban algo a un niño. En 1880 encontró un porcentaje de más del 60% de las lecturas con este tema. En 1997, ninguna. Esta es la primera paradoja que quería exponer para una definición del viejismo. Cuando más viejos tenemos o somos, menor valor social. No quise aburrirlos con un gráfico, pero en un gráfico esto se ve con claridad, sin conclusiones. Dije dos paradojas. La segunda es la del valor productivo.
Debo empezar por la evolución cultural acumulativa, un proceso que detenta solo la especie humana, para el cual es imprescindible evitar la pérdida de las experiencias. Freud, desde el psicoanálisis, supone, en Introducción del narcisismo, una tendencia pulsional a la transmisión de un plasma germinal recién descubierto, un antecedente del ADN biológico, pero resulta usar un ejemplo cultural, el mayorazgo, y este tipo de sucesión, que protegerá los títulos y las riquezas, también resulta imprescindible para la supervivencia de las lenguas, las instituciones y las destrezas en el manejo de las herramientas. Hoy, cuanto más vivimos y más extensa es la experiencia de vida, más acelerado es el flujo de cambios técnicos, introduciendo en la ecuación una obsolescencia vertiginosa de la experiencia. Hasta el diablo del Martín Fierro está desactualizado. Hace 200 años, Adam Smith hablaba de un valor de cambio determinado por las horas de trabajo invertidas para el acopio o la producción de una mercancía. Ahora bien, ¿cuánto vale la mercancía experiencia? Como algo que llevó toda una vida a producir. Pero ¿quién emplea a un adulto mayor? ¿A quién se le puede vender la experiencia? Acá tenemos una segunda paradoja. El flujo de renovación es al mismo tiempo causa de una obsolescencia de los saberes y ya no se requiere experiencia, sino una vertiginosa capacidad de adaptación a lo nuevo. Así se elige el personal hoy en día. No hay tiempo para aprender a amasar como las abuelas, me decía una paciente. Esta otra paradoja agrega una psicopatología de colapso del sentimiento de sí. Y a este tipo de depresión de los destituidos de la vida la llamamos pensamiento apocalíptico como homenaje al doctor David Maldavsky, que así lo pensó. Así entendemos la filosofía del fin de la historia. Los viejos que pueden apelan a la transmisión de dinero líquido porque es aceptado. La generación que no dialoga ni acepta los recuerdos, ni valora la experiencia, sí acepta el dinero líquido. De ello nos habló Zygmunt Bauman, que describió con claridad el fenómeno de la liquidez, una concepción filosófica pragmática. Cuando todo cambia, lo único que sirve es el oro que permite adquirir cualquier cosa. Por fin, después de estas reflexiones, nos quedan otros interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la solidaridad entre las generaciones? Al fin y al cabo, no se observa un bloqueo de la hospitalidad y se dice, con los años se volvió distinto, es dudoso que lo acepte en casa, diría Derrida. Esto de aceptar al viejo o no aceptarlo porque ahora le veo menos semejanza o se tornó diferente. Así llegó nuestra pandemia, cuando un flujo de cambio robótico, vertiginoso y tóxico había invadido ya nuestra cultura, produciendo la tendencia a un recambio rápido de los saberes, devaluando la experiencia y aislando a los mayores. En Argentina
la población adulta mayor de 65 años pasará del 10% actual al 20% en el año 2050. En esos 30 años, la demografía producirá un impacto relevante sobre la economía del país. ¿Cómo será envejecer en ese futuro? ¿Cómo será envejecer cuando existe la tendencia, y acá voy a mencionar a especialistas en aging como León Ferder y Inserra, argentinos, cuando el envejecimiento tiende a ser considerado como una enfermedad para la cual se puede ofrecer prevención, para la cual se puede ofrecer cura? Bueno, estos son los interrogantes con los cuales quiero dejarlos. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Muy interesante en este momento para todos. Bueno, vamos a pasar a la exposición de Pacho O'Donnell, iba a decir Mario O'Donnell, que nos va a hablar ahora. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta invitación que me honra. Sé de la importancia que tiene la Asociación Psicoanalítica. Bueno, y ha sido la posición del doctor Bonni me exige a estar por lo menos bien. Pertenezco al grupo sujeto a discriminación en Argentina más grande. Somos 9 millones de ancianas y ancianos que sufrimos el acoso del viejismo, es decir, el extendido y secular prejuicio hacia la vejez. Quería señalar de antemano que realmente ese prejuicio es especialmente incidido sobre las ancianas. O sea, los hombres hemos tenido momentos, los hombres viejos, hemos tenido momentos de cierta relevancia que podemos, no lo voy a ocupar acá, lo podemos tomar después durante la conversación. Pero en cambio las ancianas realmente han secularmente y constantemente han padecido una degradación viejista muy importante que yo creo que está en etapa de corrección, afortunadamente. ¿Qué es el viejismo? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que induce el viejismo? Lo trató muy bien el doctor Bonni. De acuerdo al viejismo, la vejez es una enfermedad, es algo que es equiparable a una enfermedad grave, incurable, letal. El biologismo establece que los ancianas y los ancianos somos feos, es decir, la vejez es fea. Que las personas mayores estamos deprimidas, esperamos el fin, aburridas, somos frágiles, vulnerables, somos dependientes, solemos estar incapacitados mental y físicamente. Uno de los motivos, lo señaló muy bien el doctor Bonni, es que la vejez que tradicionalmente se le adjudicó a los viejas y viejos. Yo uso la palabra vieja y viejo con mucha libertad y con mucho amor, diríamos. No es una palabra incómoda, para muchos es una palabra incómoda, y eso es parte del viejismo. Creo que hay que reivindicar la palabra viejo y vieja porque son palabras nobles. Bueno, la sabiduría acumulativa del anciano y la anciana, que era la sabiduría de la mayor experiencia, de equivocarse y de haber corregido los errores, de haber aprendido, etcétera, etcétera, ha dado paso a esta sabiduría digital, tecnológica, que hace, por ejemplo, un chico de 10 años se maneje mucho mejor con esto de la computación y estas, etcétera, modernidades. Otro tema es que la sociedad actual exalta la juventud, las personas y lo novedoso en las cosas.
Algo de tipo ideológico que tiene mucho que ver con el viejismo es que somos muy malos consumidores en una sociedad basada en la producción, pero fundamentalmente en el consumo. Está claro que nuestras magras jubilaciones y nuestra menor capacidad de generar ingresos nos hace un material de descarte. Eso se ve claramente, por ejemplo, en las publicidades, en los medios o en las redes, en las cuales no se pretende vendernos viejas y viejos autos o electrodomésticos, ¿no es cierto? Viajes, sino que nos tocan algunos avisos sobre pegamentos de dentaduras o fluidificadores de las articulaciones pañales descartables de adultos, etc. Esta postergación social es, por supuesto, particularmente cruel en los sectores sociales sumidos en la pobreza y en la miseria, pertenecientes a familias que no están en capacidad de protegerlos, sino que son familias organizadas en función de la necesidad de subsistencia, y no más de eso. Otro motivo del viejismo es que rompemos la colectiva estrategia de negación de la muerte, que es algo característico de la cultura occidental que no ha naturalizado la muerte, ¿no? Se supone que la muerte nos sorprende, ¿no? Difícil que sorprenda algo que conocemos desde que nacemos. Nos recuerda, la vejez nos recuerda, les recuerda que todos vamos a pasar por esa etapa y que vamos a morir, a pesar de los esfuerzos por negarlo. La certeza de la muerte, sobre todo en todo el esquema negador de Occidente, es intolerable. Fíjese que los tres grandes territorios de la creación humana están dirigidos a negar la muerte. La filosofía se propone explicar y comprender, y la fantasía que sabe conjurar, el absurdo destino de nacer para morir. Según Platón, la filosofía consiste en aprender a morir. En cuanto a la ciencia griega, indudablemente el objetivo último de la ciencia es la inmortalidad, aunque por ahora solo ha logrado meritoriamente extender, como bien decía el doctor Bodmer, extender nuestra capacidad, digamos, nuestra expectativa de vida, ¿no? Sobre todo en los sectores, en los países desarrollados, los sectores de mejor capacidad económica de los países subdesarrollados. Y por fin las religiones que se afanan en prometernos otras vidas, en consolarnos con propuestas en formas de inmortalidad que requieren una asombrosa fe en algo jamás comprobado. El viejismo es muy claro, uno lo encuentra en toda la vida común, como bien decía Bodney, ¿quién le da trabajo en este momento a una anciana o un anciano? Quizás algún trabajo doméstico negro, pero el viejismo se ejerce en todas las actividades. Ejemplos de viejismo en la literatura, busqué algunos, hay muchos, y elegí el famoso soliloquio de Jacques en la obra de Shakespeare como Face, que se llama Las siete edades, ¿no? La vida. El final es la sexta edad, pasa al pantalón flaco y calzado, con anteojos en la nariz y bolsa en el costado, sus calzas juveniles bien guardadas, un mundo demasiado ancho para su pierna encogida y su gran voz varonil volviéndose de nuevo hacia agudos infantiles, flautas y silbidos en su sonido. La última escena de todas que termina esta extraña historia llena de acontecimientos es segunda puerilidad y mero olvido, sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin todo. Y buscando ejemplos literarios de viejismo hacia la mujer,
por ejemplo, un fragmento de La Bella Dormiere, el famoso poema de François Villon, que fue la base de una de las esculturas más conocidas de Rodin, que se llama La Vieja. Y ahí dice François Villon, ¿qué se hicieron mi lisa frente? Se está quejando la bella Lumière, ¿no? De su vejez. ¿Qué se hicieron mi lisa frente? Mis cejas y cabellos rubios, mis ojos de mirar traviesos donde atrapaba los más duros, esa nariz recta y mi rostro que ahora en mano busco, mis orejas blancas y firmes y mis labios de un rojo puro, mis hermosos pequeños hombros largos, brazos y manos finas, pezones chicos y caderas altas y sólidas, propicias para batallas de amor largas y sobre todo eso que hacía dichoso al hombre entre mis muslos, bajo el jardín que lo escondía. Las arrugas y las canas nos denuncian que el tiempo transcurre y nuestra estadía sobre el planeta se acorta. Más hay toda una industria, ¿no? Basada en la eliminación, en la disimulación de arrugas y canas. Es necesario integrar la muerte a nuestra aceptación de nuestra condición humana, insisto en eso. Porque la muerte le da sentido a la vida. Naturalizar la muerte, resignarse a ella, incorporarla como una contingencia más de la vida, valorizar el tiempo de que disponemos. Eso será perder o disminuir el rechazo a la vejez. Esto lo decía, fíjense, el filósofo emperador Marco Aurelio en sus meditaciones en el siglo I después de Cristo. No desdeñes la muerte, antes bien acógela gustosamente. Y la convicción de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere. Por consiguiente, es propio de un hombre dotado, del ser humano, ¿no? Dotado de razón comportarse ante la muerte, no con hostilidad, ni con vehemencia, ni con orgullo, sino aguardarla como una más de las actividades naturales. Hemos hablado de la muerte como un elemento clave, por supuesto, de la vejez. ¿Es acaso la inmortalidad lo deseable? Borges lo niega en su relato El Inmortal. Marco Flaminio, su personaje, descubre que la inmortalidad es una condena. La muerte da sentido, lo acabamos de decir, a cada acto ante la posibilidad de ser el último. La inmortalidad se lo arrebata. Textual. ¿Sabía la República de los Hombres Inmortales que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas? Encarados así, todos nuestros actos son justos, es decir, en caso de inmortalidad, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. Da un ejemplo, no hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la Odisea postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible sería no componer siquiera una vez la Odisea. Un pensamiento, o sea, si fuéramos infinitos, todos al final compondríamos, escribiríamos alguna vez la Odisea. Y el valor de Homero de haberlo escrito se pierde justamente por el hecho de que deja de tener un sentido único. Los existencialistas, una corriente que a mí me interesa mucho, sobre todo porque de alguna manera son herederos de Dostoyevsky, Nietzsche, estamos hablando de Camus, de Sartre y demás, afirma que la vida es la nada, venimos de la nada y vamos hacia la nada. Pero es justamente eso lo que nos hace únicos responsables de que nuestra vida tenga algún sentido. Por supuesto que nuevamente vamos a exceptuar a toda esa enorme cantidad de ancianas y ancianos que hoy lo único que pueden proponerse es subsistir. No dilapidarla obedeciendo imposiciones sociales como la del consumismo o deseos ajenos como los parentales.
No hemos nacido para dilapidar la vida en nimiedades mediocres. No hemos nacido para desperdiciarla en trabajos que no nos satisfacen, en relaciones amorosas que nos aburren, que ya nos aburren, obligaciones a que nos condena nuestra cobardía, nuestra tibieza. Porque ellos serán los saberes y deberes de los implacables balances de nuestra vejez. Porque la vejez, sin duda, lo digo por experiencia, es una etapa de balances. Hay quienes, los científicos, dicen que con los momentos finales uno piensa más en lo que no hizo que en lo que hizo. Y ahora vamos a referirnos a eso. A ese mismo tema se ocupa Séneca. Hace mucho tiempo atrás escribió: unas horas nos han sido tomadas, otras nos han sido robadas, otras nos han huido. Pero la pérdida más vergonzosa de las horas, ¿no?, es sin duda la que acontece por negligencia. No pierdas pues hora alguna, recógelas todas, asegura bien el contenido del día de hoy, y así será como dependerás menos del mañana. Es decir, que una buena vejez tiene que ver con una vida bien vivida. La pregunta que se nos impone siempre, para mí es una de las preguntas rectoras de mi vida, es: nos preocupamos por si hay vida después de la muerte, pero ¿hay vida antes de la muerte? ¿La que yo vivo es vida? Y ahí aparece el tema de la vida sin compromiso, de las vidas mediocres, de las vidas obedientes a lo que se supone que debe ser, que debe decirse, que debe hacerse. Es el tema de los tibios. Dios les demuestra su aborrecimiento a los tibios en el Apocalipsis. Les dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese el castigo: te vomitaré de mi boca. Y en tema de los tibios, fui a Dante con su Divina Comedia. No se queda atrás en su desprecio por lo que han vivido tibiamente aquellos que no han honrado su vida siendo anodinos, vulgares, y así han comprometido su vejez. La primera impresión que tiene Dante en el infierno, cuando es llevado por el poeta Virgilio, que lo guía, escucha suspiros, llantos, gritos muy dolorosos. Y Dante le pregunta entonces a Virgilio: ¿qué son esos ruidos, esa gente que parece estar sufriendo tanto? Y Virgilio le explica que se encuentran en el anteinfierno, donde son castigadas las tristes almas que vivieron sin infamia y sin honor. Sin infamia y sin honor. Son los ignavos, almas que en la vida no hicieron ni el bien ni el mal por su elección de cobardía. Son los tibios. Entre estos hombres están los ángeles, que al tiempo de la revuelta de los ángeles, cuando se pelean ángeles buenos con ángeles malos, no han tomado partido ni por Lucifer ni por Dios. Se retiraron apartándose de la revuelta. Estos condenados son echados del cielo porque allí no aceptan tibios. Tampoco es interesante, tampoco el infierno los quiere, porque los malos, es decir, los asesinos, los ladrones, los secuestradores, han elegido el mal. Se han comprometido con algo. Para Dante, los ignavos, los que han elegido, son peores que los malos. Es decir, no merecen ni siquiera el infierno. Serían un mal ejemplo para los malos del infierno. San Pedro de las Puertas del Cielo, dice uno de los estudiosos de Dante, que es Franco Nembrini,
Dice, les diría, no, tú aquí no entras. A lo que ellos responderían, pero qué mal he hecho yo. No he robado, no he matado, no he. Eso es, no has vivido. Lo contrario de bondad no es maldad, sino indiferencia. La muerte como final de tiempo, una frase de Viktor Frankl. La muerte como final de tiempo que se vive solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado vivir. Insisto, o sea, una buena vejez tiene que ver con una vida vivida intensamente y que a la vez no niega el final inevitable de todos nosotros. Y acá voy a entrar en un hecho, algo, digamos que hay que, tomando el tema del viejismo, retomando el tema del viejismo, es que un problema que hay es que las viejas y los viejos hacemos viejismo. Estas imposiciones culturales relacionadas con el viejismo, que decíamos, los viejos somos feos, vulnerables, débiles, aburridos, decimos cosas que no se entienden, etcétera. Los viejos las aplicamos a nosotros mismos. Uno de los grandes problemas del viejismo es que las viejas y los viejos nos hacemos cargo de estas imposiciones culturales y las actuamos. Actuamos como la cultura supone que somos. Es decir, que hacemos válido ese sinónimo entre vejez y deterioro. Muchas veces las ancianas y los ancianos creemos que nuestra tarea es deteriorarnos, ser sedentario, perder tiempo frente al televisor. El cuerpo, por ejemplo, es un punto importante, o sea, el abandono del cuerpo, ahora vamos a tomar eso. ¿Quién se aprovechó de esto claramente? El COVID. El COVID nos hizo a los viejos víctimas fundamentales, no porque hubiera una razón biológica para eso, sino porque encontró cuerpos deteriorados, con las defensas inmunológicas bajas. Hace poco, ayer, que no, en La Nación salió un artículo de un experto en vejez de la Organización Mundial de la Salud. Y decía algo que para mí es muy claro, que vengo predicando hace tiempo, si ustedes siguen mi Instagram, que es muy importante, lo más muy importante de la vejez es estar en buen estado físico. Eso es clave. Es decir, estar en el mejor estado físico posible. Cada uno sabe cuál es el mejor estado físico posible. Eso implica la posibilidad de tener mejor sistema inmunológico, enfermarse menos, enfermarse más livianamente, regularizar las cifras de azúcar, de colesterol, de la presión arterial, ahuyentar el Alzheimer o demorarlo por lo menos, mejor calidad de vida, recuperar la sexualidad, energía, cuerpo. O sea, los seres humanos abandonamos el cuerpo. Como por promedio de 30, 40 años ya pensamos que el cuerpo es cosa de jóvenes. Pero el cuerpo está ahí. El cuerpo está ahí para darnos lo que nosotros necesitamos. Calidad de vida, sexualidad, energía, mejor resistencia a las enfermedades. Yo lo aconsejo plenamente. Cada uno haga el entrenamiento que le resulte más factible, más posible, más agradable, que no se deje ganar por la pereza, que no se consuele con salir a caminar de vez en cuando. Creo que es muy importante estar en el mejor estado físico posible. Si usted no hace nada, con que empiece a hacer un poquito ya es mucho, ¿no? Y después se va encadenando. Otro de los aspectos que yo quería señalar como muy ejes de lo que yo pienso de la vejez es que la vejez puede ser la etapa más feliz de la vida.
por una de las razones es que es el momento de pagar la deuda con uno mismo. Cuando no hay nada que a uno lo obstaculice demasiado, como puede ser enfermedades o una situación económica de subsistencia que no permite otra cosa. Es decir, es el momento en que uno puede hacer aquello que no hizo durante su juventud, durante su vida adulta. Paga sus deudas, alguna deuda vocacional, un deseo comprometido con algo que uno no pudo cumplir. Eso me parece una de las... No estoy hablando de aquellos que siguen trabajando, escribiendo, haciendo cosas a lo largo de su vida hasta muy avanzada edad, como muchísimos ejemplos de todo tipo, sino aquellos que empiezan la vejez como un lugar de empezar a hacer cosas nuevas que tienen profundamente que ver con deseos muy, muy poderosos de uno y que hasta ahora uno no los ha cumplido, no los ha cumplido muy parcialmente. Buscando un ejemplo literario, aparece, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra con su personaje Don Quijote de la Mancha. ¿Quién es Don Quijote de la Mancha? Es un señor que se llama Alonso Quijano, que es un viejo de 50 años. 50 años en aquellos tiempos sería un equivalente a 70, 75 años de ahora. Él está leyendo novelas de caballería, está apasionado por novelas de caballería, y en su vejez, a sus 70, 75 años, decide cumplir con su sueño de ser un caballero. Y sale a vivir andanzas de caballero, que en fin, algunas eran ridículas, algunas eran frustradas, qué sé yo, pero le ganan indudablemente en la inmortalidad. Volviendo con aquellos que en la vejez pagaron deudas consigo mismo, en la historia hay varios casos. Voy a tomar uno, por ejemplo, Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, que fue presidente de la nación, dirigió ejércitos de 20, 25 mil hombres, que fue un intelectual que emprendió una tarea de historiador muy pionera. Se pueden discutir las orientaciones, pero nadie puede discutir que es un trabajo muy serio. Cuando llegó a su vejez, dijo: mi verdadera vocación ha sido la poesía. Y en su ancianidad emprendió la traducción de la Divina Comedia que acabamos de hablar, que había sido su libro de cabecera. Y la tradujo por eso, porque pensó que era un libro fundamental de la cultura occidental. Y otro motivo fue su concepto de la traducción. Él no estaba de acuerdo con cómo había sido traducida en las versiones españolas existentes hasta entonces, porque él pensaba que la traducción debía ser literal, y como estaba escrito en un italiano antiguo, debía ser traducida en un español antiguo. Y lo hizo, un esfuerzo ciclópeo, lo tradujo en tercetos de versos endecasílabos rimados. La primera versión completa se publicó en 1894, a sus 73 años, y la versión definitiva en 1897, a los 76 años. Buscando un ejemplo de pago de deudas con uno mismo, tengo 5 minutos más, Olga. 5 minutos, sí. Gracias. Una amiga mía, pienso el ejemplo de una amiga, muy querida amiga mía, que fue María Luisa Bember. María Luisa Bember fue una aristócrata que durante gran parte de su vida hizo lo que podríamos llamar una vida formal, tuvo 4 hijos, hasta que en algún momento decidió pagar deuda consigo mismo, como yo digo, y se volcó a la cinematografía. Y fue una gran directora de cine, más una pionera feminista, ¿no es cierto? Hasta ese momento el cine no era cosa de mujeres. Y además lo hizo muy bien. Casi a sus 60 años filmó su primera película, que fue Momentos. Y luego a los 62 filmó esa gran película que fue Camila, todos ustedes recordarán. Y no casualmente era una película sobre una joven aristocrática que prefirió la libertad a quedarse encerrada
en las pautas sociales y culturales de su época, ¿no? O sea, María Luisa Remberg cumplió con su sueño de hacer, la vejez le dio la oportunidad de hacer aquello que no había hecho. Y por fin, de los ejemplos, yo tomaría nada menos que el ejemplo de San Martín. San Martín también en su vejez pagó deudas consigo mismo porque había estado francamente muy ocupado durante su juventud y su vida adulta. Y en su vejez dio rienda suelta a su vocación cultural. En su destierro, en Francia, vivió una intensa vida cultural. Se hizo amigo de Gerard de Nerval, de Émile Zola, de grandes escritores de su tiempo. Participó de la vida cultural de París. Fue amigo de Giacomo Rossini, que lo invitó muy especialmente al estreno de su ópera Guillermo Tell, y pintó. O sea, a San Martín le gustaba pintar, y pintaba marinas, y pintó cuadros y más. O sea que San Martín, en su vejez, también pagó deudas consigo mismo, que yo pienso que es uno de los grandes momentos que nos ofrece la vejez. Tengo otros ejemplos, no voy a extender demasiado. Y quisiera cerrar leyendo un fragmento final, de un poema que yo creo que es como un manifiesto antiviejismo, de un gran poeta que yo admiro mucho, que tuve oportunidad de conocer, que es el portugués José Saramago, premio Nobel, como ustedes saben. Y él escribió que ¿cuántos años tengo? No necesito marcarlo con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones trancadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Que cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por estas exposiciones, las dos, muy interesantes. A veces en contra del viejismo hay una lección de vida mientras la hay, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dar lugar a quien quiera hacer alguna pregunta. Nos va a acompañar para la gente que está en YouTube, nos va a coordinar las redes Juan Pineta, que está para recibir las preguntas o los comentarios de las participantes que están en YouTube. Yo puedo decir una cosa mientras los demás van anotándose o levantando la mano para que anotemos quiénes van a hablar. Yo quería decir que tengo mucha experiencia con personas viejas, mujeres viejas, que me dicen que es la etapa más feliz, o que están por ser en una etapa más feliz, se sienten que ya no tienen las obligaciones de antes, pero que se sienten como si fueran jóvenes, pero con mayor, con mayor estabilidad emocional, con mayor vida vivida, y que eso las hace sentirse felices, ¿no? Y por suerte hay muchas cosas que en la sociedad que permiten esa expresión de felicidad en las mujeres y en los hombres viejos, porque hay mucha gente que se junta para viajar, que se junta para reunirse, que se junta para hablar, para
hacer actividades culturales o personales. Eso se ve. Bueno, estoy dispuesta a recibir quien quiere. Bueno, le damos la palabra a nuestro coordinador Néstor Karliski. Prende tu... está silenciado. Ahora creo que ya estoy, sí. Ahora sí. Bueno, ha sido un placer realmente escucharlos, realmente interesantísimo, muy, muy lindo escucharlos. Yo quiero explicar solamente por qué, desde el capítulo de Derechos Humanos, que coordinamos Nilda Rodríguez Rafael y yo, decidimos hacer una reunión sobre viejismo. Es decir, no sobre el tema de la vejez en general, que hay muchos aportes, bueno, por supuesto, Osvaldo es una figura referente en este tema, y bueno, y el trabajo en un departamento específico, que es el de adultos mayores, con Saimo Bisi y todas las cosas que vienen y seguirán desarrollando. Pero desde nuestro capítulo quisimos hacer algo específico sobre la vejez en relación con el tema de los derechos humanos. Y lo pensamos así porque nos parece que es la más extendida de las formas de discriminación en nuestra sociedad y la menos registrada como tal. Otras son claramente registradas, ¿no es cierto? Desde los temas que hemos tomado del capítulo, hemos tomado tantos, qué sé yo, o otras instituciones, lugares y personas, ¿no? Es decir, temas como genocidio, desigualdad social por políticas socioeconómicas, desprotección por parte del Estado, racismo, discriminación contra las mujeres, etcétera, son temas clásicos de derechos humanos. Pero el tema del viejismo creo que no lo es, o lo es muchísimo menos, e incluso mucho menos registrado, y por eso nos parecía importante hacer una reunión con dos figuras como Pacho O'Donnell y Osvaldo Bodny. Yo creo que de las cosas que he escuchado todas me parecieron interesantísimas, pero quería decir que los viejos, se dijo también, ¿no? Que los viejos también hacemos viejismo. Que hay una gran tendencia al sometimiento al viejismo. Yo lo veo en mi tarea con pacientes, como de una aceptación como algo natural del lugar de inferioridad y la situación de discriminación, una especie de naturalización del viejismo por parte de los viejos. Hace como una aceptación de la supuesta inferioridad. Bueno, quería explicar el motivo por el cual decidimos hacer desde este capítulo una reunión sobre esto para darle este tipo de mirada en este momento. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Bueno, Patricia Day pide la palabra. Estás... Okay. No, ya me desmuteé. Bueno, primero saludarlos. Bueno, a los dos me unen un montón de cosas. Con Pacho es más casi familiar, en el hecho de que estuvo ahí siempre que lo necesite, y aunque no tuviera que ocuparse demasiado. Te mando un besote. Además nos une una cosa ya familiar, o sea, su padre y mis tías ya se conocían. Y eso tiene que ver con mantenerse en línea, que vos te estás manteniendo muy en línea, por suerte. Y Madai, que conocía a tu padre, anduvo a caballo hasta que se murió. Yo también. Me voy a los esteros de Iberá en noviembre a cruzar el río Corrientes, a caballo, a nado. Creo que es fundamental. Y Osvaldo Bodny, bueno, 20 años vivimos en el mismo edificio, lo extraño. Son muy queridos los dos, Pacho y Osvaldo. Pero tiene que ver esto de mantenerse en forma, con lo que yo pensaba, lo del viejismo, el peso que tienen las clases sociales, ¿no? O sea, porque lo que dijo la colega es muy tierno, que ahora hay un montón de cosas, ¿sí? Las viejas van a pilates, las ricas, al menos la clase media pudiente,
O sea, la vejez tiene una diferencia siniestra, según el privilegio de poder vivir la vida o tener muy pocas condiciones para hacerlo. Y a mí me parece que eso al final lo pone dentro de la problemática de todo, ¿no? Porque sí, la medicina nos alarga la vida y nos da mejor calidad de vida. Y en este momento, sobre todo después de la pandemia, es impresionante cómo hemos vuelto muchos a la atención privada, porque conseguir un turno en las prepagas es de 2 o 3 meses a veces. El Fleming, por ejemplo, para hacer una revisación de piel tiene 3 meses de espera, aún privadamente. Entonces se recurre a, ¿no? Y uno piensa ahí, al menos yo pensaba, que hay como una vuelta a mí. Yo voy a cumplir ahora 77, una vuelta a mi infancia. Cuando yo era chica no existía, bueno, Pacho, vos también te acordás, no existían las prepagas. Entonces nos atendía el médico de la familia, que por suerte teníamos médicos en la familia, pero, y ellos salían a atender también, pero había una diferencia muy grande, estaban los hospitales públicos y la atención privada. Casi se ha vuelto a lo mismo. Entonces, más allá del viejismo y el maltrato, yo creo que sí, se pone más en evidencia cuando uno ve a una persona mayor esperando, haciendo una cola, que la manden a buscar el certificado. Bueno, era eso lo que quería decir, que a mí se me ha puesto más en evidencia en este último tiempo la diferencia social que hay. Es cierto, tenés razón, Patricia, pero bueno, dentro de la discriminación de los viejos, integrada con la discriminación del haber el poder adquisitivo, ¿no? Bueno, Juan, cuando quieras decime si hay gente que hace preguntas. Ahora levantó la mano Ana Cornilio. Estoy pensando en mi clínica también, pero me voy a referir a los comentarios que hay en YouTube. Perdona, terminamos con Ana Cornilio, que levantó la mano, y después vos, Okay. con la gente de afuera. Ana, estás muteada. Ana, tenés que estás silenciada, vamos a decir. Ahí está. No, No. sigue bloqueada, ¿no? Está silenciada. Ahí estoy. Ahora sí. Ahí estás, ahí estás. Bueno, buen día y mucho gusto al doctor Pacho Donel, que no lo conocía. Le agradezco su participación. Bueno, yo quiero primero agradecer esta mesa. Yo soy la secretaria del Departamento de Adultos Mayores y trabajo mucho con Osvaldo Botni, ¿sí? Entonces, quiero poner el acento y quiero agradecerles por algunas cuestiones que me parece que son centrales y que vamos a seguir trabajando en el departamento, que los invito que ahora a la una hay otra actividad. Una es el aporte de Osvaldo, siempre interesante Osvaldo, que puso la vejez en el contexto actual, que me parece que es una maravilla contextuar el tema, ¿no? Al doctor Pacho Donel le agradezco especialmente el valor de la pasión. El valor de la pasión y el valor del ideal en esta edad. Porque todos los demás, según mi posición, pueden ser interesantes tips que nos da desde la sociedad actual para envejecer mejor, que si el gimnasio, que si esto, que si el otro. Pero si no está la pasión estructura, es la columna vertebral de la vejez. Entonces, porque además la pasión ayuda en un tema para mí central, que es el reemplazo de los duelos que hay que ir haciendo. Duelo tras duelo llegamos
a esta situación de poder aceptar, como decía el doctor O'Donnell, la muerte como algo natural que resignifica la vida. Porque yo siempre me pregunté, ¿cómo se hace para resignificar semejante drama? Se hace, me parece que uno de los caminos interesantes es la vía de la pasión. Así que les agradezco muchísimo a los dos el tema. Muy interesante, Ana. Bueno, yo les voy a pedir, hay muchas manos levantadas y tal vez mucha gente de afuera. Juan, ¿querés decir alguna cosa relevante? Y le damos Sí, la palabra a Raquel y a Ismael que quieren hablar. En principio, bueno, hay más de 30 personas en YouTube, así que bueno, y hay gente que nos está viendo desde México, desde el interior del país y otros países. Hay algunos comentarios que voy a trasladar. Uno es el de la secretaria científica de la APA, Cristina Rosas de Salas, que, bueno, agradece la visita y la exposición de Pacho O'Donnell y la visita a nuestra casa, dice Cristina Rosas de Salas. Hay una intervención de Ángela Madero, saludos desde Guadalajara. Me pregunto si la vejez afecta cuando nos llega al psiquismo. Es una pregunta. Pancho Guerrini, de la Casa de APA, nos dice, una sociedad sumida en la sobrevivencia se retira por necesidad del pensar, rebajada al puro acto, caducando la palabra, siendo esta la portadora del pasado, del viejismo. Al caducar el saber del adulto mayor, pierde su poder de transmitir la experiencia. Bueno, y dice si esto no tiene que ver con los cambios socioculturales y políticos económicos al caducar los paradigmas de la sociedad campesina, donde todos tenían su lugar y su tiempo para hablar y ser escuchados. Hay muchas felicitaciones de Mabel Tripsevich, de Nora Beñacur, alguien que firma como Coqui, dice, gracias por las exposiciones, nos orienta para hacernos cargos en una participación más activa. El Estado somos nosotros, una tarea a no delegar. Gladys Mabel Tripsevich dice, ciertamente, la discriminación al viejo es la menos visible, pero existe. Muy importante, como en otros casos, porque no es el único, la naturalización de la supuesta inferioridad del viejo. Y agrega Nora Benocur, al viejo se le permite disfrutar de la vida en etapas socioeconómicas que lo permiten. Antes era esperar la muerte. Bueno, hay más, pero bueno, dejo acá porque si no va a ser una amalgama indiferenciada. Yo creo que podemos pedirle a los expositores que contesten. Tenemos dos personas que quieren hablar. Después de ellas dos, ¿o prefieren contestar las preguntas ahora? ¿Cómo prefieren? Bueno, hagamos así. Estas personas que quieren hablar, Raquel e Ismael de María, y después le damos una vuelta a los expositores para que digan lo que les da estas preguntas, y si quieren, para ya terminar, que faltarían 15 minutos. Entonces, Raquel... Que no entendí mucho las preguntas, no pude escuchar bien, así que te pido en todo caso que elijas alguna para hacerme, y después de que hablen los otros expositores. Bueno, Juana, haces eso y después que hablen estos, y dos o tres preguntas que sean que vos las puedas, digamos, bueno, expresar más despacio y que se puedan entender mejor. Bueno, a ver, Francisco... Espera, eso pensalo para después de que hablen los expositores. Okay. Después que hable Raquel e Ismael. Raquel, estás silenciada. Raquel, estás silenciada. Ya no. Ahora. Bueno, yo me pone muy contenta que pueda existir este departamento en la APA, porque cuando yo conocí a Pacho,
y hace más tiempo que vos, Osvaldo, en el 71, nos conocimos en Documento. En Documento, tras la decisión de Documento y Plataforma de la APA por cuestiones que tenían que ver bastante con lo ideológico. Y esto hace años que se está corrigiendo, por suerte, en la Asociación Psicoanalítica, y tenemos este departamento, el de Derechos Humanos, en el cual estoy también. A Pacho lo invitamos varias veces cuando estuve en el departamento de Historia también, y vino a hablar de la historia. Y es para mí tan grato siempre escucharlo, y los encuentros que tenemos son como esos encuentros de familiares que no se ven durante mucho, mucho tiempo, y cuando se encuentran son, como decíamos ayer. Raquelita, tenemos que darle más rapidez porque si no, no llegamos. Te lo digo a vos que sos muy querida por mí, ¿eh? No, ya sé, nos queremos. Después, después del documento se creó el Centro de Docencia de Investigación a partir de la Federación Argentina de Psiquiatras. Y ahí había cursos de psicopatología psicoanalítica de gente que se había ido de APA, y en ese lugar nos encontramos coordinando un grupo, Pacho O'Donnell, Polo Salvarezza y yo. Y creo que ese fue el último ciclo de ese tiempo, porque lo recibimos un miércoles previo a Semana Santa, en ese espacio, un miércoles a mediodía, de donde salieron 100 y pico de personas presas, que por suerte las liberaron a los dos días. Bueno, esos recuerdos aparecen. Después... ¿Tenés alguna pregunta, Raquel? Discúlpame. ¿Querés hacer algún comentario que ellos te puedan contestar? Porque si no, tenemos que redondear. Tengo las respuestas, pero acuerdo mucho con todo lo que dice Pacho, en el sentido de hacer lo que uno no hizo y quiere hacer, y la pasión, pero también que somos un grupo privilegiado, en el cual la ancianidad o la vejez en la que estamos transitando nos permite hacer todas las cosas que estamos haciendo, incluso en este momento, que me parece que los que estuvimos hablando, cada uno de nosotros, somos viejos, tanto yo como vos, como Pacho, como Osvaldo, y seguimos creando. Y en Lapa tenemos a Lía Ricón. Así que yo agradezco mucho y cuento estas historias porque la historia debe contarse. Y entonces nos preguntan por la historia y se asombran por la historia. Así que muchas gracias por haber generado este espacio que seguramente va a continuar. Gracias, Raquel. Por favor, Ismael de María, un comentario cortito y le damos la vuelta a los expositores. Bueno, perfecto. Muchas gracias. En principio quiero hacer un comentario y una pregunta al doctor Pacho O'Donnell, por favor. No sé si me escuchan bien. Sí, estamos bien. Perfecto. En principio les quiero comentar que en San Isidro hay un proyecto Abuelos de Cuentos de hace 12 años, yo tengo 73 años, me inscribí. Este proyecto incluye entonces a los abuelos con los chicos. Han pasado 15.000 chicos conectándose con los abuelos desde hace 12 años. Perdón, eso por un lado. Pero le quería preguntar al doctor Pacho O'Donnell. Realmente tengo un gran aprecio y un recuerdo, porque durante muchos años me psicoanalicé con el doctor Roberto Prit, que fue compañero del servicio militar de Pacho O'Donnell. Me gustaría entonces, doctor, por favor, si podría particularizar, porque por ahí no lo registré bien, el enfoque psicoanalítico desde el punto de vista de la vejez y desde el punto de vista
de los derechos humanos, pero un enfoque psicoanalítico. Gracias, disculpen la molestia y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. No, Yo quiero leer acá, que ¿tenés, Juan, alguna pregunta para que le demos las respuestas a los expositores? ¿Repasar alguna pregunta? Mira, Olga, en realidad lo que hay son como intervenciones y preguntas concretas. Hay dos. Bueno. Hay una de Ángela Madero de México que se pregunta si la vejez afecta más cuando nos llega al psiquismo. Creo que algo de ¿Nos esto. llega? Cuando nos llega al psiquismo, digamos, cuando nos pensamos viejos. No entiendo la última palabra. Cuando me nos llega pregunto, al psiquismo. Cuando la vejez nos llega al psiquismo. Psiquismo. Sí, exacto. Okay. Y otra pregunta, que es de Nora Binacur, es si envejecemos como vivimos. Y acá me parece que hay una intervención que alguien hace, que es interesante en relación a esto último que decían recién. Dice, propuesta, no discriminar a los jóvenes como moneda de vuelto, hay que integrarlos a las mesas de expositores. Sería una buena e enriquecedora opción. Y después hay una intervención de Francisco Guerrini, que si quieren se las vuelvo a leer. Él plantea si esta perspectiva del viejismo no tiene que ver con los cambios socioculturales y políticos económicos al caducar los paradigmas de la sociedad campesina, donde todos tenían su lugar y su tiempo para hablar y ser escuchados. Bueno, muchas gracias, Juan. Osvaldo y Pacho, ¿quieren contestar o quieren hablar una vuelta más? Sí, yo voy a contestar acá. Bueno, parece maravilloso esas reuniones con chicos que están haciendo. Sería bueno, no sé, me parece uno de los problemas que tienen los viejos es que no tienen con quién hablar, ¿no es cierto? O sea, los viejos, hay que saber quién fue Pipo Mancera o quién fue Tita Merelo para poder hacer una conversación entre viejos, ¿no es cierto? El problema es que lo que dicen los viejos no interesan, aburre, no se sabe de qué hablan. En relación a la versión psicoanalítica de la vejez, me está usted pidiendo algo que no voy a hacer. En la asociación psicoanalítica no voy a dar yo una explicación psicoanalítica de la vejez. Cualquiera de ustedes está en muchas mejores condiciones que yo de hablar sobre eso. Lo que sí me gustaría, que tiene que ver también con la pregunta que se hacía recién el doctor Vineta, y es que yo insistiría en algo que pasé un poco por encima, que es importante, es decir, que el viejismo también es practicado por las viejas y los viejos. Sí. O sea que culturalmente las viejas y los viejos nos asumimos en función de las pautas, las indicaciones, las instrucciones tácitas que la cultura tiene sobre cómo debemos ser las viejas y los viejos. Es decir, por eso es que me preocupa y me parece que es muy importante trabajar también en la deconstrucción del concepto de viejo que los viejos y las viejas tenemos. Por eso debemos ser sinceros. Por supuesto tiene que ver con situaciones sociales que son muy graves en este momento en la Argentina, pero la sinonimia entre vejez y deterioro es aceptada, digamos, y jugada y actuada por las personas mayores. Por ejemplo, lo que decía en relación al cuerpo, o sea, las viejas y los viejos sentimos que el cuerpo es algo que llevamos de guardia en guardia, de hospital en hospital. Y es muy importante entender que somos un cuerpo y que el cuerpo está ahí esperando que nos ocupemos de él, ¿no? Hay un momento en que ya sentimos que el cuerpo es cosa de jóvenes, ya pasó nuestro tiempo el cuerpo. Pero la experiencia es que ahí está vivo, la energía, la sexualidad, la calidad de vida, todo eso está ahí vivo esperando que realmente nos ocupemos de eso, ¿no? Eso me parece que era un tema que me gustaría reforzar, que el viejismo empieza por nosotros. Muchas ¿Puedo decir gracias. algo, Olga?
Osvaldo, ¿querés decir algo? Sí, quería Después, decir, respecto de la pregunta sobre lo psicoanalítico, que hace tiempo que vengo trabajando el tema del envejecimiento dentro de fenómenos de la transicionalidad. Allí es donde la imaginación juega un papel muy importante como defensa frente a la muerte, para poder imaginar un futuro en el que seré recordado y seré recordado con amor por los sucesores. Esto está tomado en gran medida de introducción del narcisismo, cuando Freud declara su adhesión a la teoría de August Weismann, que había subrayado la obra de Darwin, ¿no es cierto? La necesidad de transmitir para la continuidad de la especie, pero como somos la única especie culta, se trata de transmitir la palabra, de transmitir la cultura, de transmitir al otro que va a recordarme. Ahí en él yo estaré. Y ahí es de subrayar cómo funciona esto en esas religiones donde es muy importante el culto de los antepasados, porque me estoy preparando para ser un antepasado digno de ser resguardado, de ser recordado. Ese es un punto importante. El otro punto que me parece muy lindo, muy interesante, es el punto de la pasión. Muy interesante, muy oportuno. Habitualmente describimos al pensamiento como una transmisión de conceptos con poca carga de energía, un procesamiento de conceptos con poca carga de energía. La pasión es cuando el pensamiento toma la energía que habitualmente es destinada a la descarga motriz. Cuando la descarga motriz se va haciendo dura, pesada, dolorosa, imposible, esa descarga es tóxica a menos que la derivemos creativamente al pensamiento, a la función de pensar y de crear. Yo tengo una biblioteca con varios libros, unos cuantos libros escritos por pacientes que querían dejar un legado, que querían dejar algo para su familia, y bueno, son joyas estos libros como ejemplos de lo que puede hacer una persona con saber escribir un poco, por ejemplo. Y también quiero señalar que desde el punto de vista terapéutico, esto de juntar jóvenes con adultos mayores y niños con adultos mayores, nosotros tenemos un desarrollo hecho en la institución, que es el de los grupos multifamiliares. En las reuniones multifamiliares que hacía Badraco, que ahora hace María Elisa Mitre, sí, también se da esta conjunción de trabajo entre las distintas etapas de la vida, terapéuticamente en este caso. Muchas gracias, Osvaldo. Juan. Una pequeña denuncia. El doctor O'Donnell, además de ser un brillante expositor, como lo fue hoy, es un brillante deportista. ¿Brillante? Deportista. Ah, deportista. Bueno, aboga por lo que hace, está bien. Juan, ¿querías decir algo? Yo quiero después leer lo que escribió Gloria en el chat porque me parece interesante. ¿Querés hablar, Juan? No, me parece que hay que subrayar una cuestión fundamental que se ve en la clínica, ¿no? En la clínica. A mí me ha sorprendido la Clínica Soberana ver gente de 70, 80 años que tiene sexualidad activa y después ver jóvenes que a los 30 años se sienten viejos y que tienen mucho miedo, ¿no? Hay una cuestión que sobrevoló toda esta actividad que tiene que ver con la negación del paso del tiempo
y que eso también tiene que ver con el cuidado de sí y de las generaciones por venir, donde muchas veces hay pacientes que no tienen hijos, pero tampoco tienen hijos simbólicos, que es algo que tiene que ver con esto que decía Osvaldo Botni, ¿no? De dejar un libro, dejar un legado, ¿no? Y me parece que hay algo de esto, de la negación del paso del tiempo, donde se descuidan los cuerpos jóvenes que uno cada vez los ve más deteriorados también, ¿no? Me parece que es importante esto, que ha sobrevolado esta actividad, ¿no? La negación del paso del tiempo. Es cierto, está bueno. Gracias, Juan. Mira, aquí Gloria Guitarov eligió hacer el comentario por escrito, diciendo que esta mesa es muy buena la elección de la palabra viejismo, que tiene algo de exageración y de desprecio en sí misma. Y que cuando alguien habla de su historia personal, de su vocación, siempre aparece un abuelo, abuela, que tuvo mucho que ver en su vida, y para ser abuelo hace falta tener los años suficientes, dice Gloria. Gracias, Gloria. Bueno, estamos ya pasados de hora, no sé si quieren hacer algún otro comentario. Yo quiero agradecer mucho la invitación, todas las referencias personales que han tenido, les agradezco mucho, me han conmovido y bueno, es un gusto, he aprendido mucho. Excelente, doctor Botni, por haber compartido conmigo esto, muchas gracias. Y Olga, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Quiero agradecer al grupo y al doctor O'Donnell porque ha estado brillante y bueno, voy a seguir recordando muchas de estas cosas que nos trajo. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias al invitado O'Donnell, que nos ha dejado también impactados por todo el desarrollo de su exposición. Como dijo Osvaldo, es muy buen expositor, muy buen escritor. Y muchas gracias a todos nosotros, gracias Néstor por ubicar este tema en nuestro capítulo. Y bueno, tenemos que despedirnos. Gracias a todos.